Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Si es la primera vez que estás con nosotros, estamos muy contentos de que estés aquí y que puedas participar de la música y también de las series que estamos tocando en estos días. Sé diferente, vive diferente, ¿de acuerdo? Vamos, antes de entrar en el tema de hoy, vamos a orar y queremos dar las gracias por vuestro apoyo para hacer posible, apoyo económico, para hacer posible que la misión de la Iglesia de Parque Este, que no es otra que ayudar a las personas a establecer una relación personal y creciente con Jesús, pues siga adelante, cambiando también el concepto que la gente tiene de lo que es la Iglesia. Así que vamos a orar. Te agradecemos, Señor, tu bondad para nosotros, tu generosidad y también, de alguna manera, Señor, nuestro compromiso con tu obra, con tu reino, con la extensión de tu obra en este barrio, también en esta ciudad y en este país. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Nos acordamos también de los que están enfermos, de los que no pueden estar aquí con nosotros, pero que nos siguen desde casa, también por las personas que nos visitan, cada uno con su necesidad. Señor, que tú puedas también proveerla y también bendecir a cada persona aquí en esta mañana. También ahora, Señor, a la hora de abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda abrir también los ojos de nuestro entendimiento para poder entender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. Todos sabemos por experiencia lo que ya la Biblia nos había dicho hace mucho tiempo, ¿no? Que la palabra que sale de nuestra boca puede hacer mucho bien, si se usa bien, pero también la palabra que sale de nuestra boca puede hacer mucho mal, si se usa mal, ¿no? Y eso todos lo sabemos por experiencia. Está en la Biblia, pero no hace falta, porque esto es la vida misma, ¿no? ¿Acuerda? La palabra es un arma poderosa para bien, pero también puede ser un arma poderosa para mal. Pues lo mismo ocurre con la Biblia. Lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia es como un fuego que si se usa bien, puede hacer mucho bien, pero como se use mal, la Biblia puede hacer también mucho mal. En un sentido, la Biblia en manos de alguien que la use mal es un instrumento peligroso y puede hacer daño, ¿de acuerdo? Puede ser una fuente de bendición, de sanidad, de cura, o puede ser también una fuente de problemas y de sufrimiento si la estamos usando mal, si la estamos explicando mal. Depende de cómo la usemos, la Biblia, el resultado será uno o será otro. Mira, las sectas, los extremismos, los fanatismos, el legalismo, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las diferentes religiones, son consecuencia de no haber usado bien la Escritura. ¿De acuerdo? Y por eso es muy importante que la usemos bien. Es lo que Pablo va a decir a Timoteo. La importancia de usar bien la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26, donde Pablo va a dar este consejo en medio de una sociedad y de maestros y de religiones y de sectas también que estaban usando la Biblia, pero la estaban usando mal. Y dice Pablo a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es un texto muy interesante que habla del mal uso o del buen uso de la palabra de Dios. Pablo está llamando a Timoteo a ser distinto, a vivir diferente,
a creer distinto, a vivir distinto y diferente, como un obrero del Señor en este caso que dice que usa bien la Biblia, que usa bien la palabra de Dios. Todo lo que tiene que hacer está muy relacionado con eso. Todo el trabajo que tiene que realizar como pastor en la iglesia de Éfeso, como sabemos que era pastor en esa iglesia, se le ha encomendado una tarea, un ministerio, guardar, proteger el Evangelio. Y entonces tiene que ver con mantener esa palabra limpia de todo mal, de toda mentira, ¿de acuerdo? De toda paja. Así que se le hablaba anteriormente de retener la forma de las sanas palabras tal como las recibió. O sea, el Evangelio es el que es. No puede ser otro Evangelio con el paso del tiempo. Retén ese Evangelio que es el que recibiste de mí. Esfuérzate en transmitir la palabra también. Esto supone un esfuerzo de tu parte. Sufre el esfuerzo y después el sufrimiento, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Nadie quiere esforzarse y mucho menos quiere sufrir por lo que cree, pero eso forma parte de la vida cristiana. El esfuerzo también y la disposición al sufrimiento. Sufre por la palabra. Y ahora le dice que use bien la palabra, a diferencia de aquellos que no lo están haciendo, porque eso va a determinar si es un buen o un mal obrero. El buen obrero, el buen maestro, el mal maestro, está muy relacionado con la manera en que utiliza, ¿de acuerdo?, la palabra. Por lo tanto, esta mañana vamos a ver cómo debemos usar bien la palabra, porque se puede usar mal la palabra también, como ha dicho, ¿no? Así que va a utilizar 3 metáforas, 3 ejemplos, 3 ilustraciones para distinguir entre lo que es un buen obrero que usa bien, pero también para distinguir y señalar un mal obrero que es el que lo hace mal. En primer lugar, la metáfora del obrero. Hay 2 clases de maestros, 2 clases de obreros, y podríamos decir que o son aprobados o son suspensos. El mal obrero tiene mucho de lo que avergonzarse. Le dice después a Timoteo que no tiene que avergonzarse, pero hay obreros que tendrían mucho por lo que avergonzarse. Y dice Pablo en el versículo 14, recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que escuchan. Lo cual quiere decir que en ese contexto también había multitud de maestros y de discusiones y de enfrentamientos sobre palabras, que Pablo dice aquí que son palabras, ¿de acuerdo? Entonces, él dice que les exhorte, lo cual quiere decir que se está produciendo en su realidad, en su contexto, acerca de esto. Sabemos que, como he dicho antes, que Timoteo era pastor de una iglesia importante, la iglesia de Éfeso, ¿de acuerdo? Y Éfeso era una ciudad, era la ciudad más importante de Asia Menor. Pablo estuvo ahí mucho tiempo al inicio de esa iglesia. Era un centro cultural religioso donde venían muchas ideas, ¿de acuerdo? Era un sitio, las grandes ciudades es un lugar también donde confluyen las ideas, las personas que vienen de otros sitios a comerciar traen ideas, traen religiones, traen maneras de entender la vida, etcétera, etcétera. Y todo eso está ahí, ¿de acuerdo? Y entonces todo eso se va introduciendo en la realidad de la iglesia también, ¿de acuerdo? Porque parece ser que la exhortación que está haciendo Timoteo esto se estaba dando también dentro del contexto de la iglesia. Había un templo, como sabéis, el templo de Diana, ¿de acuerdo? Venía gente de todo el mundo. Ese templo era una de las maravillas del mundo, porque venía gente de todo el mundo a presenciar esa belleza de ese gran templo. Por lo tanto, ¿me entendéis? Es una ciudad donde hay muchas ideas, mucho movimiento de personas que traen ideas distintas, opiniones diferentes, ¿de acuerdo? Y que generan a veces enfrentamientos y discusiones. Entonces estaba diciendo Pablo lo siguiente, recuérdeles esto, ¿no? Y probablemente, como decía, había personas dentro del contexto eclesial inclinadas también a eso, a discutir sobre palabra. Siempre hay alguien así, ¿de acuerdo? En el contexto de la familia, en el contexto de los amigos, en la iglesia, gente que le gusta pelear, ¿no? ¿A que sí? Un tema y hacen de ese tema como, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que está pasando, ¿no? Inclinadas a eso y que siempre están en discusiones, pero Pablo dice que son palabras con minúscula, no son la palabra con mayúscula. Esto, como digo, ha sido algo que ha estado presente a lo largo de la historia de la Iglesia. Nos encanta, en la Edad Media se discutía sobre el sexo de los ángeles.
¿De acuerdo? Los ángeles tienen sexo, son varones, mujeres, ¿me entendéis? Todas estas cosas, ¿no? Y había una discusión escolástica acerca de cuestiones que no eran importantes, sino que eran palabras, ¿de acuerdo? Así que nos encanta también descubrir los códigos secretos de la Biblia, ¿no? O sea, que la Biblia está organizada de una manera que cada nombre, cada número significa una cosa, ¿me entiendes? Y profundizamos en eso, en el lenguaje de los números de la Escritura, ¿de acuerdo? Nos encanta también entrar en discusiones que a veces generan contiendas sobre el anticristo, sobre la venida de Cristo, sobre una serie de temas, ¿no? Y Pablo dice, recuérdales esto a los que están en eso. No solamente que se lo recuerdes, sino que les exhortes en el Señor, que esto es muy importante. Que no contiendan sobre eso. Que no discutan sobre eso. ¿Y qué palabras serían esas? Pues sería lo que estoy diciendo. Serían cosas secundarias que se convertían en cosas prioritarias principales que generaban discusiones y enfrentamientos uno con otro. Dice Pablo que las palabras con minúscula no aprovechan. Y es para perdición de los oyentes. Al final producen un prejuicio, un daño en las personas que están en esas discusiones o las personas que escuchan esas cosas. Hay gente que deja al Señor por discusiones sobre palabras, pero no por discusiones sobre la palabra. Así que toda enseñanza, toda conversación, todo debate debería, que se realiza en la iglesia y por los cristianos, debería analizarse desde esta pregunta. ¿Esto es provechoso? ¿Esto edifica o destruye? ¿Esto acerca a la gente al Señor o le aleja a la gente del Señor? ¿Veis? Todo contenido, toda discusión teológica sobre un tema debería preguntarse, ¿esto es provechoso? ¿Va a hacer bien? Si sigo con el argumento, ¿va a hacer daño? ¿De acuerdo? Esto hace bien para aquellos que van a escuchar eso. Así que es provechoso, acerca o aleja a la gente que escucha. Así que dice Pablo que somos malos obreros si hacemos eso. Si estamos aquí para ganar debates, aunque perdamos personas. No estamos aquí para ganar debate y en el camino perdemos personas, ¿no? Eso es lo que hace un mal obrero. Pero el bueno, dice Pablo, no tiene de qué avergonzarse. Porque dice en el versículo 15, procura tú con diligencia presentarte a Dios aprobado, lo cual quiere decir que los otros obreros no eran aprobados, que usa bien, de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En primer lugar, el buen obrero tiene que ser diligente, tiene que ser trabajador, tiene que ser esforzado. Si vamos a enseñar bien la palabra, tienes que estudiar la palabra, tienes que leerte libros, tienes que... ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, una persona que no tiene formación, una persona que no tiene conocimiento, no puede estar enseñando la palabra, porque la desconoce y estará diciendo cosas que no se ajustan a la palabra. Por lo tanto, habla de diligencia, la importancia de ser diligente para que te puedas presentar delante de Dios y no tengas de qué avergonzarte. He sido negligente, Señor, a la hora de preparar esto. No me he esforzado a la hora de reflexionar en aquello, ¿me entendéis? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, se puede usar mal. Y ya hemos visto cuando se usa mal la palabra. Cuando produce un efecto negativo en aquellos que escuchan, ¿no? Pero en este caso dice que usa bien la palabra. Aquí la palabra que se emplea en griego significa... usar bien, cortar derecho. Es como cuando alguien corta una tela con una tijera, ¿te acuerdas? Hace así y lo traza en una línea recta, no va así por la tela, ¿no? ¿De acuerdo? O el que diseña un camino y entonces en lugar de ir así dando curva, hace un camino recto. O el que está arando en el campo con el arado, traza bien el surco, o sea, el surco es recto. Pues lo que está diciendo aquí es que la mala enseñanza puede hacer caminos torcidos que impiden que la gente llegue a su destino más tarde de lo que debería. O sea, si el camino es recto, la gente podría llegar antes.
a su destino. A veces hemos perdido años de nuestra vida porque el camino no era recto, era torcido. ¿No es verdad eso? O sea, hemos perdido un tiempo precioso. Quizás por no haber obedecido el camino recto de la Escritura, y eso nos lleva a un desierto de dar vueltas en nuestra vida, pero dice Pablo, tú no estás aquí para que la gente esté dando rodeos, sino estás aquí para trazar un camino que sea recto, para ayudar a la gente a llegar a su destino de una manera recta y no perdiendo el tiempo. Y lo que tiene que hacer, trazar bien la palabra de verdad, es la palabra de la Biblia. La Biblia es verdad. Y esa es la palabra que Él le ha confiado y que tiene que transmitir. Y el verso 14 que hemos leído es un buen ejemplo de un buen uso o un mal uso de la palabra. Así que tiene que trazar la palabra porque la conoce, para que la gente pueda seguir ese camino, andarlo sin perderse mientras camina. El buen obrero, a diferencia del mal obrero, evita, dice, profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Bien, Jesús ha resucitado, la iglesia lo cree y estos también lo creyeron. Dice que se desviaron de la verdad, lo cual quiere decir que en algún momento estos dos estaban en la verdad. Pero habían escuchado una filosofía de aquel tiempo que corría en el Nuevo Testamento. Detrás del Nuevo Testamento hay una filosofía que estaba haciendo mucho daño a la iglesia y de hecho cuando se escriben muchos libros del Nuevo Testamento se está corrigiendo eso. Es la idea de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Es una idea griega de que lo bueno es el espíritu, la carne no sirve para nada. ¿Me entendéis? Entonces, por lo tanto, no es importante que Jesús resucitase. Entonces, ellos estaban enseñando que la resurrección no fue física, porque el cuerpo no importa, que fue una resurrección espiritual. ¿De acuerdo? Los críticos de la Biblia hoy día defienden que Jesús no resucitó, que su cuerpo estará por algún sitio todavía, pero que sí podemos creer que hay una resurrección espiritual. ¿De acuerdo? Pero eso de la resurrección física, eso no importa, porque ellos daban más valor al espíritu que al cuerpo. Pero mira, si no hay una resurrección física, no es resurrección. ¿No? Es otra cosa. Y entonces estos filósofos, los gnósticos, estaban enseñando que ya se había producido la resurrección, porque era una resurrección espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, se han desviado de la verdad. O sea, han creído que ciertamente la resurrección era del cuerpo, que Jesús resucitó físicamente y que los creyentes, los cristianos, van a resucitar físicamente, pero ahora, influenciados por corrientes, por otras enseñanzas, llegan a la conclusión de que ya se ha efectuado la resurrección. ¿Cuándo? Pues en el momento del bautismo tú resucitaste a una nueva vida, pero no es la resurrección física de la que habla la Biblia, sino que es una resurrección espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las doctrinas, las enseñanzas que estaban circulando, y esto conducirá más y más a la impiedad. Por lo tanto, estos son ejemplos, Himeneo y Fileto, de malos obreros que se desvían poco a poco del camino, afirmando otra cosa de la que habían creído. Así que entendían esto como una cosa espiritual, pero no tanto como una resurrección física. Dice Pablo que son palabras profanas, que no tienen nada que ver con el Evangelio, que son palabras vanas, que no van a producir fruto y que van a conducir más y más a la impiedad. Y además son palabras venenosas, carcomen como gangrena, o sea, son como inyecciones de veneno que se infiltran en las personas para que no crean aquello que es la verdad, que es que Jesús resucitó y la esperanza del cristiano es la resurrección corporal y física, ¿de acuerdo? Así que eso va a comer la fe también, la vida de las personas, trastornar la fe de algunos, no de todos, pero algunos van a ser desviados de esa enseñanza primera que mantenían. Entonces lo que tiene que hacer el buen obrero, el ejemplo del buen obrero, estamos todavía con ese símil del buen y el mal obrero, el consejo que le da Pablo a Timoteo es que evite estas cosas.
y que evite el uso de la palabra que lleva a la discordia, al enfrentamiento y a la división. Así que preguntémonos, ¿es fiel a la verdad de Dios esta enseñanza? Si alguien viene y te dice, oye, mira, es que yo ahora he descubierto a los estoicos o a tal filósofo, ¿no? Que tal, que este decía que la resurrección es espiritual. ¿Eso es fiel a la verdad de Dios? ¿Me entendéis? ¿Sí o no? ¿Es fiel a la verdad de Dios? ¿Qué efecto va a producir en las personas? Pues que pierdan toda esperanza de resurrección. Que pierdan todo lo que el Evangelio ofrece, que es vida eterna, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? ¿Es fiel a la verdad? ¿Qué efecto produce en las personas esta enseñanza? Dice el versículo 9, pero, sin embargo, siendo eso una realidad, como lo es, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una realidad, como decía, que existió en aquel tiempo, existe hoy y existirá siempre. Junto al trigo va a existir la cizaña, ¿no? Jesús habla de la parábola de la cizaña y dice, Señor, arrancamos, no déjala, tiene que crecer porque no va a ser que al arrancar la cizaña estemos arrancando también el trigo. Aquí Jesús lo que está diciendo es que junto con el Evangelio van a crecer malas hierbas alrededor, ¿de acuerdo? Que no son el Evangelio, pero que nosotros tenemos que distinguir. ¿Cómo vamos a distinguir si no nos interesa conocer la palabra? Si no somos diligentes en el estudio de la palabra. Si desconocemos la palabra, cualquier persona viene y nos convence. ¿Entendéis? Por eso es la importancia de eso. Así que eso va a ocurrir ayer, hoy y siempre. La Iglesia siempre va a vivir en medio de muchas enseñanzas, de otros puntos de vista, de otras creencias, de otras religiones, ¿de acuerdo? Y es la realidad. Dice Pablo que es como una casa grande, y Dios conoce a los que son suyos, ¿de acuerdo? Y ahora usa esta metáfora, la segunda metáfora, no ya del obrero, sino de los platos para uso honroso o los platos para uso deshonroso. Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pon un ejemplo de la casa, y es verdad esto, ¿no? Todos tenemos la vajilla de la boda que nos regaló nuestra madre, la abuela o un familiar, y esa la sacamos en Navidad y esa la ponemos ahí en los momentos fantásticos. Pero luego hay platos para la basura, para los desperdicios, tazas que no se ponen en la mesa, sino que son para usos viles. Ahí es donde cuando pelas las patatas las echas en un plato viejo, ¿me entendéis? Eso, ¿no? Pues dice que en una casa grande hay de los dos. ¿Y cuál es la casa grande? Es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia es una casa grande y, como dice el refrán, de todo hay en la viña del Señor. ¿A qué le decimos? De todo hay en la viña del Señor, ¿no? Hay personas que son para uso honroso y otros que hacen daño. Para usos viles. ¿A qué sí? Bien, los que son estos deterministas que creen en la predestinación a toda costa, usan este argumento para decir, ¿ves? Dios ha destinado a unos para ser instrumentos de honra y Dios ha predestinado a otros para ser instrumentos de deshonra. Ahí está, ¿veis? La predestinación, lo que se llama la doble predestinación. Dios ha predestinado a unos para salvación y otros para condenación. Eso no es bíblico. ¿Entendéis? No es bíblico. Porque nosotros podemos escoger qué uso le vamos a dar a nuestra vida, a nuestros dones, a nuestra presencia en el mundo, en la iglesia. Cuando dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, por lo tanto no somos predestinados a ser injustos por predestinación, ¿me entendéis? Podemos limpiarnos de esas cosas. O sea, si nosotros a nuestra vida le hemos dado un mal uso, podemos darle ahora un buen uso a través del Evangelio, ¿no? ¿A que sí?
depende de que hagamos lo que Pablo dice. En una casa grande hay platos de todo tipo. Unos sirven, edifican, hacen bien, tienen cuidado de mantener la unidad, la armonía de la iglesia, y otros meten discordia, meten cizaña. Pero podemos decidir lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ahora santificado. Lo cual quiere decir que una persona que ha sido instrumento de deshonra no está predestinado a serlo toda su vida, sino que puede ser instrumento de honra ahora, si se limpia de estas cosas, dispuesto para toda buena obra. Primero limpiarse, después huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Así que cada cristiano tiene la posibilidad de elegir qué tipo de plato va a ser, ¿no? Podemos decidirlo. Podemos decidir ser utensilio para bien, o podemos decidir si vamos a ser utensilios para mal, honrosos o viles, que por otra parte es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de su conversión, era un utensilio para uso vil, para hacer daño al evangelio y perseguir a los cristianos. Pero una vida de uso vil se convirtió por la conversión, por el evangelio, en una vida de uso honroso. ¿Veis? Pablo es el ejemplo de que no estaba predestinado eternamente a ser vil. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hizo? Así que limpiarnos en primer lugar. Si nos limpiamos, seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Huir también, no solamente limpiarnos, sino hacer un ejercicio de huir. Y aquí nos dice Pablo las cosas de las que debemos huir. Dice las pasiones juveniles. ¿Eso qué es? Huye de las pasiones juveniles. Entonces, la interpretación, eso es la sexualidad, que los jóvenes son muy eso, huye de las pasiones juveniles. Pues no tiene que ver únicamente con eso. Dice, pasión, cuando vamos al diccionario de pasión, es emoción, arrebato, frenesí, arranque, fogosidad, ardor, lujuria, fuego, llama. Ahí. Pero no se trata de sexo solamente. Se trata... Que ningún joven se ofenda ahora, que todo de la Biblia. Es que a la juventud, y todos hemos pasado por eso, va asociada una determinada actitud. ¿De acuerdo? Esa naturaleza impulsiva, irreflexiva, rebelde, arrogante, impaciente, que tiende a enfadarse, a discutir, en fin, cosas de la edad. Que se nos pasa con el tiempo. Nadie se moleste por eso, pero es verdad, si vamos al libro de Proverbios, dice que no hay sensatez en la juventud. O sea, no quiere decir que todos los jóvenes sean insensatos, pero es propio de la edad todavía expresar ciertas actitudes que van a curarse con el tiempo, ¿no? Dejaremos de pelear, dejaremos de luchar, en fin, estas cosas, ¿no? Pero dice Pablo que es propio de la edad, de la juventud, ciertas actitudes, pues por lo tanto que huya de eso. Que siga, no solamente de lo que debe huir, sino también lo que debe seguir. Por otra parte, las pasiones juveniles tienen que ver también con la sexualidad. Si hay algo delante de ti que es una tentación, huye de eso, tío. Porque si te quedas, caerás. Sal corriendo. Tienes que dejar eso. Huye de eso. Es una acción que tenemos que hacer. Huir de eso. Y sigue, por el contrario, no solamente huir, sino sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Puede que sean actitudes contrarias a las que él está diciendo cuando huya de esas pasiones. La justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mirad, la idea es que huya de eso que le hace daño, le va a hacer daño, y siga otra cosa. En el contexto de la iglesia, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiere decir que hemos de seguir lo que tenemos que seguir, no en la soledad de nuestra casa, sino en la comunión de la iglesia, en comunión con otro,
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si te juntas con aquellos que no tienen corazón limpio, terminarás cayendo, ¿no? Otra de las pasiones de la juventud es estar aquí en la iglesia, los jóvenes, y ver a los jóvenes que están fuera de la iglesia y pensar que se están perdiendo algo. Hombre, yo quiero ahora experimentar, yo quiero vivir lo que veo que vive mi vecino, ¿no? Y la tendencia a dejar la iglesia porque piensas que te estás perdiendo algo, que ellos tienen algo que tú no tienes, ¿de acuerdo? No, tú sigue con los que de corazón limpio invocan al Señor en el contexto de la iglesia, siguen estas cualidades que hemos dicho antes. También desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Mira, desechar es descartar algo por inútil. Cuando tú desechas algo es que no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, estas cuestiones necias no tienen utilidad. Deséchalas. Cuestiones insensatas. Una cosa es una cuestión necia y todavía peor es insensato. Una cuestión necia es algo que tú sabes que no está haciendo bien. Aquello que debemos decir, el uso de la palabra cuando se usa bien, haces bien, y cuando se usa mal, haces mal. Bien, pues una cuestión necia es estar usando mal la palabra. Pero una cosa insensata es seguir usándolo para que se rompa la cuerda. O sea, estamos ya enfrentados un poquito en la discusión de pareja, ¿de acuerdo? Y tú tensa la cuerda, ténsala. Eso ya sería insensato. Aparte de necio, ya sería insensato porque estás tensionando la relación hasta el punto que vas a hacer daño. ¿De acuerdo? Entonces, necio e insensato es llevar algo al extremo en que sabes que va a hacer daño. Cuando tú estás llevando algo a un extremo que sabes que va a hacer daño, no solamente eres necio, sino también eres insensato. Y Pablo sabía que todo esto al final produce enfrentamiento, contienda, división, engendran, dice, contiendas. Por lo tanto, no seas necio, no seas insensato, desecha estas cuestiones de las que ya está mencionando. La tercera metáfora, la metáfora del siervo del Señor. Aquí, ¿sabéis a quién está señalando? Pablo está señalando al siervo sufriente, a Jesús, como siervo de Jehová, Isaías 53, ¿no? Entonces dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo que no tiene que ser un cristiano, y mucho menos un pastor, un siervo, un anciano, un diácono, un responsable de grupo pequeño, un responsable de ministerio, es ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Una persona contenciosa es aquella que por costumbre contradice lo que otros afirman. O sea, es que tú dices una cosa y dices lo contrario. Es entrar en la pelea, contender, luchar, pelear, ¿no? Litigioso, disputador, discutidor, contradictor, polémico, conflictivo, dado a las peleas y al enfrentamiento y a la discusión. Eso no puede ser un siervo del Señor. ¿De acuerdo? Y a veces esto ocurre con frecuencia, ¿no? Que en un contexto de trabajo, de grupo pequeño, de ministerio, no podemos romper la armonía e ir perdiendo gente por el camino. No podemos ser contenciosos. Lo que sí debe ser un siervo del Señor es amable. Amable para con todo. Fíjate qué cualidad más bonita, ¿no? Amable para con todo, apto para enseñar, la importancia de estar preparado, de esforzarse, de ser diligente, preparado para enseñar, sufrido. Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que hoy día cada vez aguantamos menos. Hay personas que dejan la iglesia porque a su hijo no se le dio el papel principal del teatro. Sí. Por favor. ¿No? Sí.
Entonces, estás en el ministerio y pasa algo, ya, pues lo dejo. No, pues mira, sufrido quiere decir manso, paciente, humilde, tolerante, y me gusta la palabra que viene ahora, aguantón. Aguantón. O sea, algo tienes que aguantar. O sea, porque si no, no eres como Jesús. Aguantón quiere decir que tenemos que asumir, cuando dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Hombre, no te vas a rendir a la primera tienes que aguantar ciertas cosas. ¿No? Tienes que ser un poco aguantón. Porque como no seas aguantón, serás peleador. Y estarás siempre de pelea. Un poco aguantón. Como el Señor hizo con nosotros. Soportó todo. Menospreció todo. Con tal de conseguir un bien mayor. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mira, hay una diferencia entre corregir y corregir. Corregir, confrontar, no es gritar, no es acusar, no es dar golpes en el púlpito y condenar. Ese no es el estilo que Pablo acaba de decir. A ver, la gente entiende que confrontar es regañar, es gritar, este tipo de cosas. Y Pablo ha dicho todo lo contrario. El estilo que tenemos que tener es con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Qué interesante esto, ya podríamos hablar mucho, solamente de aquí podríamos sacar un mensaje, ¿no? Pero de alguna manera las personas están atrapadas por un lazo que les ha tendido el diablo y que no pueden escapar. Y la verdad es la que puede sacarnos de ese lazo. Pero una verdad compartida, predicada con mansedumbre y con humildad. Así que el estilo adecuado puede llevar al arrepentimiento, y esto es algo que podemos aplicar también en la educación de los hijos, en otros aspectos, en el liderazgo, ¿no? El estilo adecuado puede llevar al arrepentimiento de la persona, pero el inadecuado a la rebeldía. ¿A que sí? A la rebeldía, cuando el estilo no es correcto. Que con mansedumbre corrija a aquellos que se oponen, porque quizás Dios les conceda salir de ese lazo en el que están cautivos a voluntad del diablo. Así que la mentira es una trampa o un lazo en el que el diablo nos atrapa a su voluntad. No solamente la mentira de la conversión, o sea, que hemos creído otra cosa y el diablo nos tenía atrapados en eso. A través de la verdad del Evangelio hemos sido liberados de eso. Pero luego hay otras mentiras en las que también podemos estar atrapados. Y el diablo nos tiene cautivos a su voluntad. Pero por eso es importante la exhortación desde la mansedumbre y la corrección, corregir en este caso, enfatizar en la verdad. Bueno, eso lo dice la Biblia, pero yo tengo otra manera de, bueno, pues ya estás en el lazo. Porque lo que dice la Biblia es para tu bien, es para sacarte del lazo, pero si tú te quieres meter, caerás en el lazo. Cautivos a voluntad de Él. La verdad es la que nos hace libres, ¿no? Así que somos llamados, ya termino, ya seamos líderes, pastores, lo que sea, cristianos, a usar bien la Biblia, a conocerla, a profundizar en ella, a ser diligentes para ser aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. La Biblia no significa lo que cualquiera quiere que signifique. Puede haber personas que distorsionen la verdad de la Biblia para su fin, para su propio interés, o aceptar aquella interpretación que le pueda resultar más favorable, más cómoda a su vida. Pero eso sería usar mal la palabra. Debemos interpretarla, usarla y hacerlo bien. Y eso requiere diligencia, trabajo, esfuerzo.
Porque si la usamos bien, haremos bien. Pero si la usamos mal, podemos hacer mal. Por lo tanto, tú, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, porque hará mucho bien la palabra de verdad. Amén. Señor, te damos gracias por estas exhortaciones esta mañana. Gracias porque la palabra nos ha hecho bien. Gracias por aquellas personas también, Señor, que lo utilizaron para bien y produjo un bien en nuestra vida. Líbranos, Señor, de hacerlo mal y producir mal en la vida de los que nos escuchan, Señor. Ayúdanos con tu espíritu a no caer en el lazo del diablo, a no ser cautivos con lo que no es la verdad de tu palabra, Señor. Y pedimos que sigamos creciendo cada día más en el conocimiento de la palabra. A presentarnos, Señor, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usamos bien tu palabra que es verdad. En el nombre de Jesús, amén.